ventas. Ahora, según nuestro listado, dice aquí otros ingresos de operación. Aquí entre los otros ingresos de operación están los créditos recuperados y regalías percibidas. Cuando en nuestras cuentas no aparecen estas que aparecen acá, pues no lo colocamos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí en nuestra hoja de trabajo no aparece ninguna de esas cuentas. ¿Sí? Entonces, cuando no aparecen los créditos recuperados y regalías percibidas, pues no colocamos este espacio, ¿verdad? O esta clasificación. ¿De acuerdo? Entonces nos trasladamos a la siguiente clasificación. Y entre todas estas, la principal son los gastos de operación. Entonces vamos a colocar acá los gastos de operación. Ok, entonces entre los gastos de operación se dividen en dos. Están los gastos de distribución, como bien vemos acá, y están los gastos de administración. ¿Ven? Distribución y administración. Cuando decimos distribución, nos referimos a todo lo relacionado al área de sala de ventas. Y cuando nos referimos a administración, pues nos referimos obviamente a la parte administrativa u oficinas, ¿verdad? Entonces, de esa manera se distribuye. Entonces, vamos a colocar acá gastos de distribución. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Gastos de distribución. Entonces, aquí, como estamos en gastos, significa que es todo lo relacionado a pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, los gastos de distribución, vamos a buscar acá todo lo relacionado a la columna de pérdida, pero siempre y cuando sean de sala de ventas. Ok, vamos a tratar de manera de copiar todo para que se nos sea más fácil. Por ejemplo, sueldos de oficina. No, perdón, acá sueldos sala de ventas. Sí, ¿verdad? Porque sale del área de sala de ventas. Oficinas, no. Prestaciones laborales, sala de ventas. De oficinas, no. Publicidad, obviamente, nos ayuda en el área de sala de ventas. Entonces, la publicidad sí va en el área de distribución. Vean aquí, aparece distribución, todo lo referente al área de sala de ventas, sueldos sala de ventas, comisiones sobre ventas, bonificación e incentivos sala de ventas, reparación de vehículos de reparto, seguros vencidos sala de ventas, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado a lo que es la venta. Y si ustedes ven acá, dice publicidad o propaganda. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la publicidad va a ir en distribución. Y como la publicidad, cuando se genera publicidad, se paga timbre de prensa, entonces por eso es que se coloca en distribución. Donativos, no. Bonificación e incentivo, sala de ventas. Cuotas patronales, sala de ventas. Vean, solo estoy en pérdida, ¿verdad? Devoluciones y rebajas sobre ventas, eso ya lo habíamos colocado en la parte de ingresos de operación, así que ya no lo vamos a colocar. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las cuotas patronales. Cuando ustedes vayan colocando, de preferencia coloquen como un chequecito, ¿verdad? Cuando ya hayan registrado dichas cantidades, porque de lo contrario tendrían que revisar todo para poder saber si es que ya lo registraron o no, ¿verdad? Entonces se vuelve a veces un poquito complicado. Entonces, para poder ahorrarnos ese tiempo, ese tiempo y poder avanzar. ¿De acuerdo? Entonces las devoluciones, eso ya están registrados. Los intereses no tienen nada que ver con eso. Los gastos generales tampoco. El ISR sobre renta de capital tampoco. La depreciación del edificio, sala de ventas. Eso sí, ¿verdad? Porque sala de ventas. Depreciación equipo de computación, sala de ventas. Aquí no hay nada. Papelería y útiles consumidos, no. UCI, sala de ventas. Vean. Entonces, copiamos esto. Y acá está. ¿Sí? Entonces, esta sería el área de sala de ventas. Ok. Entonces, vamos a sumar todos los gastos que se generaron en el área de sala de ventas. Vean.
Este sería el total de gastos del área de sala de ventas. Ahora vamos a colocar los gastos de administración. Y por consiguiente aquí tiene que ver todo lo relacionado con el área de administración u oficinas. Busquemos nuevamente desde un inicio, ¿verdad? Por eso es que les decía que es mejor ahí sí que colocar un chequecito cuando ya hemos registrado las cuentas. Sueldos de oficina, prestaciones laborales de oficina, publicidad ya, timbre ya, los donativos todavía no, pero no van en oficinas, bonificación e incentivo de oficinas, cuotas patronales de oficinas, aquí no, los intereses de gastos tampoco, los gastos generales sí, ¿vean? El ISR no, la depreciación de edificio de oficina, la depreciación del equipo de computación de oficinas, ¿verdad? Estos son una pérdida. Aquí sí vamos a colocar la amortización de gastos de organización. Dense cuenta que en los gastos de administración vamos a colocar todas las amortizaciones. Por eso es que aquí de una vez también voy a colocar los gastos, o en este caso la amortización de gastos de organización. La papelería y útiles consumidos, que es una pérdida, el UC de oficinas. ¿Sí? Entonces ya tengo estas cuentas y cantidades, lo coloco acá. Y si se dan cuenta, todo lo referente a oficinas, vean, oficinas, 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 gastos generales que estamos colocando aquí. Y aquí nos aparecía todas las cuentas. ¿De acuerdo? Ustedes pueden revisar estas cuentas ahí en su libro, ¿verdad? Que aparecen todo lo referente a lo que son las oficinas, ¿sí? Oficinas o administración, es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Ya tenemos ahora, entonces igual manera vamos a sumar. ¿Ven? Las cantidades de cada una de las cuentas lo estoy colocando en la primera columna, igual acá. La sumatoria de distribución o área de sala de ventas, segunda columna, a la par. Gastos de administración, segunda columna, a la par. ¿Ven? Entonces ahora también vamos a sumar los gastos de distribución más los gastos de administración. Así que la totalidad de gastos sería 266,000. Muy bien. Entonces ahora vamos a restar los 801,000 menos los 266, porque recuerden que este valor es una ganancia y este valor es una pérdida. ¿Sí? Entonces aquí este sería, ¿se dan cuenta? Es positivo, ¿verdad? O sea que nos dio mayor cantidad de ganancia. A esto le llamamos resultado de operación positivo. ¿Sí? Positivo porque generamos una ganancia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a seguir con las otras cuentas. Después de los gastos de operación, tanto de distribución como administración, aparecen los otros gastos de operación. Entre otros gastos de operación hay regalías. Y si se recuerdan, en nuestro listado de cuentas no habían regalías. ¿Sí? Entonces es muy importante cada vez que ustedes realicen un ejercicio ir como que aprendiendo o poniendo atención de qué cuentas son las que existen en el listado, porque de lo contrario tendrían que revisar todas las cuentas y al final no lo tenemos. Por eso ahorita, si tendríamos que revisar, perderíamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos que regalías no hay, así que seguimos con la otra clasificación. Aquí están los gastos financieros. Entonces, entre los gastos financieros están los intereses gasto. Vean, acá está, interés gasto, comisiones bancarias y descuentos sobre ventas. ¿Tenemos interés de gasto? Sí tenemos. Entonces ya sabemos que tenemos esta clasificación. Tenemos ingresos financieros. Entre los ingresos financieros dice que hay intereses percibidos, intereses cobrados, intereses ganados, que es lo mismo, descuentos sobre compras, dividendos percibidos. ¿Tenemos alguna de estas cuentas? No tenemos.
¿verdad? Se recuerdan que no tenemos intereses o descuentos o dividendos, ¿verdad? La verdad no tenemos, ¿sí? Y otro detalle, algunos tienden a confundir de cuando les mencionaba yo aquí sobre compras, gastos sobre compras, todo lo relacionado a compras, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí aparece una cuenta que es descuento sobre compras. Sí, pero entonces los descuentos sobre compras no se colocan en el costo de ventas. ¿Por qué razón? Porque este descuento sobre compras no disminuye nuestra mercadería. Sí, la cuenta de descuento es como que muchas veces se genera cuando se hace el pago o por pronto pago. Sí, por ejemplo, de que compramos mercadería al crédito de aquí a un mes y se lo pagamos en 15 días. Entonces el proveedor nos puede decir, mire, porque nos pagó antes, entonces le vamos a hacer un descuento. Entonces en ese momento nos hacen el descuento de un 10%, por ejemplo, se me ocurre. Entonces eso es una ganancia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no los, o más que todo, no está afectando mi mercadería. Sí, entonces por eso nos están haciendo ese descuento. Por eso se le llama un ingreso financiero. ¿De acuerdo? Entonces no es parte del costo de ventas. Bien. Así que de aquí no hay nada, ¿verdad? No hay ninguna cuenta que tengamos. Otros gastos. ¿Tenemos otros gastos? Sí tenemos. Por ejemplo, donativos. Multas y recargos no tenemos. Donativos sí. Pérdida de capital no tenemos. Aquí nos dice esta cuenta también puede registrarse en el patrimonio dependiendo del criterio del contador, ¿verdad? Pero por el momento pues no tenemos, así que no lo registramos. Y el ISR sobre ganancia de capital. Se recuerdan que nosotros sí tenemos un ISR, pero se le llama renta de capital, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo encontramos. Acá está. ISR sobre renta de capital, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuentas tenemos? Tenemos intereses, gastos, tenemos donativos y en otros ingresos hay alquileres cobrados, alquileres percibidos, alquileres ganados, comisiones, ganancia de capital o ganancias en negociación de activos, premios de lotería y eso, veremos otros ingresos. Ok, si hablamos de otros ingresos, recordemos que sí tenemos los alquileres ganados. Muy bien, entonces tenemos tres cuentas. Tenemos en ingresos financieros, intereses, gasto. En otros gastos tenemos donativos y en otros ingresos tenemos alquileres. Muy bien. En base a ello, nosotros podemos como que hacer un tipo de estructura, ¿sí?, en nuestro estado de resultados. Aquí la forma de lo que yo les voy a enseñar no significa que sea la única forma, ¿sí?, sino que hay formas de estructurarlo, pero yo lo realizo de esa manera por el hecho de que ya sabemos e identificamos qué cuentas son las que aparecen. Entonces tenemos gastos financieros. Colocamos aquí gastos financieros. Recuerden que los gastos financieros se restan. Entonces voy a colocar aquí los intereses gasto. Y entre los intereses gasto vemos, voy a colocar acá, vamos a buscar los intereses gasto. Obviamente lo encontramos aquí en la columna de pérdida, ¿verdad? No lo vamos a buscar en otro lado porque tendría que estar en pérdida. Aquí está bien. Intereses gasto, ¿sí? Eso se va a restar menos los intereses gasto. Va. Yo lo coloco aquí en la primera columna porque necesito hacer una operación. Muy bien, después de los gastos financieros, entonces vamos a colocar la otra clasificación, ¿verdad?, que serían otros gastos. ¿Sí? Tenemos los otros gastos. ¿Se recuerdan? En este caso, teníamos aquí en otros gastos donativos. Entonces vamos a colocar los donativos y el valor que sería 4,000 quetzales. Colocamos en negativo porque obviamente se resta, ¿sí? Bien. También recordemos que tenemos el ISR. Vamos a ver, vean. ISR sobre renta de capital. Entonces venimos y vamos a colocar aquí ISR sobre renta de capital. ¿De acuerdo? Entonces vamos a
colocar también, acopiar el ISR sobre renta de capital. Acá está, que sería los 840. Aquí vamos a sumar entonces, que en este caso sería una pérdida de 20.555.83. Como vuelvo a repetir, no es una estructura fija, sino que aquí pues estamos viendo o registrando los valores, ¿verdad?, que se están generando. Bien. Después tenemos otros ingresos, ¿se recuerdan? Vamos a colocar otros ingresos. Y en los otros ingresos, recordemos que tenemos los alquileres ganados. ¿Sí? Lo colocamos aquí. Y los alquileres ganados yo lo voy a colocar en la segunda columna. Porque como ya no tengo otros ingresos, ¿verdad?, no puedo sumar los otros ingresos aquí en la primera columna. ¿Sí? Entonces por eso lo voy a colocar en la segunda, porque es la única cantidad. 7.200. ¿Cuál es el objetivo? De que al final ya solo coloque una cantidad en la tercera columna, ya sea ganancia o pérdida. Vamos a sumar aritméticamente, ¿verdad? Sabemos que cuando sumamos de esa manera, pues como este es negativo, obviamente va a dar negativo aquí porque es mayor el negativo, ¿verdad? Sabemos que entre sumas de diferentes signos pues se van a restar, obviamente, ¿verdad? Es matemática básica, ¿verdad? Entonces, eso yo considero que ya lo sabemos. Bien. Como ya no hay más cuentas, ¿sí?, ya hemos registrado cada una de las cuentas que se ha generado, ¿verdad? Ya no hay ninguna más. Ustedes pues siempre tienen que revisar que no haya quedado ninguna sola cuenta, ¿sí? Entonces venimos y nos da los 522.000. Esta sería nuestra ganancia antes de impuesto y reserva, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo identificamos si este valor es correcto? Pues nos tiene que cuadrar con lo mismo que tenemos aquí. ¿Se recuerdan que aquí habíamos generado ya una cuenta? Aquí está bien. Ganancia antes de impuesto y reserva. 522.594.20. Aquí está bien. 522.594.20. Aquí nos tiene que cuadrar. Por eso yo les decía que la hoja de trabajo es como una guía. El costo de ventas ya les había mencionado de cómo es que se verificaba acá. Si nos da lo mismo es porque está bien. Si no nos da es porque está mal. Acá, en el estado de resultados, pues nos da ya la ganancia antes, para que serían los 522.000, y nos tiene que cuadrar con lo mismo que tenemos en la hoja de trabajo. Y si nos cuadró, ¿sí? Obviamente aquí para ahorrarnos el tiempo, como ya tuvimos el tiempo de explicar esta parte, ¿sí?, entonces vamos a hacer lo mismo aquí. ¿En qué sentido? Simplemente de copiar las cantidades, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los 129.000, ¿sí? De reserva legal tenemos 19.000, ¿sí? Y si sumamos esto, nos daría, obviamente, la ganancia después de impuesto y reserva. Y si verificamos, serían 373.858.87. ¿Vean? Nos dio lo mismo, ¿sí? Entonces, sería nuestra... Vamos a colocar acá en negrito para que resalte. ¿Ve? Así quedaría nuestro estado de resultados. Y posteriormente, siempre se debe de colocar la fecha. Colocamos aquí Guatemala, 31 de diciembre de 2021. ¿Sí? Y aparte de eso también se colocan las firmas. No se les olvide, porfa, siempre deben de colocar firmas. ¿Sí? Aquí la firma podemos colocar acá del crédito contador. ¿Sí? Obviamente ustedes cuando lo realicen pueden colocar ahí su propia firma y su nombre, ¿sí? Perito contador. Y aquí se coloca, como es una sociedad, colocamos representante legal. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Sí, siempre las firmas, por favor, fecha y las firmas.
aquí el contador, que colocan ustedes su nombre, ¿sí? Colocan aquí el nombre de ustedes y su firma, y aquí del representante legal. Aquí nos invitamos siempre a una firma y nada más. Ok, entonces eso sería nuestro estado de resultados.